estado de bienestar se vende como una como la cara amable del Estado. Digamos que los Estados, aparte de hacer sus funciones de extraer rentas, gobernar la población, etc., necesitan algún tipo de corte de legitimación. Esa legitimación se da de dos vías. Una a través de aparatos de legitimación, iglesias, universidades, y después se da a través de una especie de obra social. Eso lo hicieron siempre todas las religiones, todos los grupos políticos, incluso grupos terroristas así, siempre tienen algún tipo de labor legitimadora. Ustedes miran, por ejemplo, pues muchas guerrillas o grupos que hay por el mundo y ven que todos tienen algún tipo de asistencia social. Ven que muchas religiones o así tienen un grupo de asistencia social. El Estado también, los Estados, cuando hablo de Estado también hablo en el sentido que decía Dani a la persona. Las personas que gobiernan, para justificar su gobierno, necesitan pues de dar una cara amable, de decir que no solo son palos, que no solo son represiones o cosas, sino que también hacemos algo por el pueblo. De hecho, ustedes si van a discutir, cuando discuten con sus amigos en los bares o cuando discutimos en sede académica con los alumnos o discutimos en corros o cosas como el estilo, cuando lo primero que les sueltan, como sueltan y siempre sistemáticamente, si hacen pues ustedes, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Y quién atendería a los viejos? ¿Quién atendería a los enfermos? ¿Quién atendería a los discapacitados? Siempre, sistemáticamente, recurren a eso. Es raro que en un debate me digan, aunque la defensa teóricamente sea el mejor argumento, dice, ¿quién nos defendería? No es lo primero que se le ocurre a las personas. ¿Quién nos defendería de un ataque tal? ¿Quién nos defendería de los franceses si nos atacan? No es lo primero de los portugueses. No es lo primero que se ocurre a la gente. La gente dice, lo primero que salta es esto sistemáticamente. Entonces, quise hacer algún tipo de reflexión sobre esto. ¿Por qué se hace el estado de bienestar? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cuál puede ser su futuro? Mi visión de estado de bienestar es la de una de esas cosas que hace el Estado que siempre tienen como una imagen bonita y siempre acostumbran a ser las peores, porque son las que, digamos, más daño potencialmente pueden hacer a los habitantes de la sociedad, aunque parezca aparentemente lo contrario. O sea, la cara bonita del Estado son las pensiones, pues es la educación y es la sanidad. Históricamente es así, pero algunas de ellas, en especial las pensiones y la educación, bajo esa cara bonita, creo que esconden un daño potencial enorme a la sociedad, a la sanidad, de otra forma. ¿Quién crea los estados de bienestar? Los estados de bienestar los crea básicamente algún país nórdico, Suecia, la socialdemocracia sueca. La gente piensa, identifica también, por la falacia que estaba Dani por la mañana de post hoc ergo propter hoc, de que estado de bienestar lleva riqueza. Tendría que países más ricos y gracias al estado de bienestar que educan a su población, no tienen cuidado. No. Es riqueza lleva a estado de bienestar y después a una relativa decadencia. Es decir, normalmente para tener estado de bienestar hay que ser rico. Y Suecia en los años 30 era un país muy, muy rico. Era uno de los países más ricos del mundo, era un país que mantuvo unas políticas de libre mercado durante mucho tiempo, un país que no se metió en la Primera Guerra Mundial, de hecho era una especie de país refugio, no se metió tampoco en la Segunda Guerra Mundial, fue un país que no sufrió destrucción a gran escala, que tuvo durante mucho tiempo una moneda sana. Pero también no eran populistas al uso, pero bueno, fue gobernada mucho tiempo por países, por partidos socialdemócratas. Yo recomiendo siempre un libro al respecto que se llama Los Nuevos Totalitarios, de Roland Huntford, que habla de la experiencia sueca hasta los años 70, explicando más o menos esa dinámica. Entonces crea un conjunto de instituciones, algunas de ellas están inventadas, que constituyen el estado de bienestar. Después, en la Primera Guerra Mundial, Churchill crea el estado de bienestar británico, el llamado informe Beveridge, porque Churchill también pasa por ser así una de las grandes lumbreras neoliberales, no sé si sería un héroe de guerra o no. Beveridge era su ministro y le dio su aprobación el informe, que consistía básicamente en crear una sanidad nacional, en Inglaterra antes no existía, y ir profundizando en sistemas de pensiones de reparto, después ulteriormente cambiaron, y en sistemas de educación también nacional comprensivos, instituciones de educación nacional. Entonces, crean un sistema de prestaciones sociales que al principio, como veíamos antes, hay esa fiesta, también esa fiesta socialista, que al principio, como hay fondos y recursos, se puede financiar, la gente lo recibe con alegría, las primeras pensiones y cosas disfrutan de unas ventajas comparativas enormes. ¿En qué sentido? Se crea un estado de bienestar
son poblaciones, en su mayor parte, de jóvenes con relativamente mucha gente trabajando y con pocos ancianos en su población. Por lo tanto, pocos receptores de pensiones y pocos receptores de sanidad. Como saben ustedes, el coste sanitario básico lo lleva la gente mayor, como es normal. Cuanto más mayor es la población, más se gasta. Entonces, las esperanzas de vida eran relativamente bajas, había relativamente pocos ancianos y había mucha gente trabajando. Entonces, eran sistemas perfectamente sostenibles, eran sistemas perfectamente pensados para hacer sistemas, pues, de reparto, que la gente trabajando le paga a los viejos. Los sistemas de pensiones, por ejemplo, fueron en su momento una mina. Entonces, crean un sistema de seguridad social muy bonito que va aguantando. Después, ¿cuál es el problema? Claro, a medida que este problema se agrava, a medida que este problema, pues, van reduciéndose el número de jóvenes, van reduciéndose el número de personas en edad de trabajar y incrementando cosas, el problema va gastando. Y eso requiere necesariamente algún tipo de subida de impuestos, o algún tipo de inflación, o algún tipo de deuda. ¿Y eso cuál es la consecuencia en los países europeos que tienen este tipo de sistema? Una especie de lastre económico. O sea, la economía europea es una economía, a pesar de todo lo que cae encima, aún tiene cierta capacidad de capitalización y va creciendo, salvo excepciones, como algunos países como Irlanda o algunos otros que crecen bien. Los demás estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia, estoy pensando en España, estoy pensando casi incluso en Alemania. Se van viendo poco a poco lastrados por un conjunto enorme de gastos, por un conjunto enorme de gastos, siempre creciente en cosas por el estilo, mientras que la productividad del país va creciendo a un ritmo que, aunque crezca, cada vez es menor. Hay un autor que se llama Johnny Muhammad, que escribió un libro que se llama European Down, el decaer europeo, explicando cómo las tasas de crecimiento de Europa respecto a otras regiones del mundo cada vez van más lentas. Y como la economía europea, aunque creciendo lentamente, ahora llevamos casi una década de estancamiento. Creo que fue este año que se igualó el PIB de antes de la crisis. El PIB del 2007 creo que es igual a este año. Se perdieron 8 o 9 años en el camino, pero los demás países del mundo no perdieron tiempo. Fueron creciendo. O sea, muchos países del mundo cada vez se aproximan más, son más dinámicos y crecen más. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, este lastre. Plantean sus sistemas de protección social de otra forma, en vez de plantearlos de forma estatal, porque el debate aquí no es sistemas de prestación. Obviamente hay que cuidar a los enfermos, obviamente hay que cuidar a los ancianos, pero el problema es porque tiene que ser el Estado el que lo haga. Welfare State, we are in. El estado de bienestar, ya estamos en él. Es un libro precioso. Por desgracia, creo que no hay traducción, pero es un libro precioso, un autor inglés, que creo que acaba de publicar una secuela, una segunda parte, este año, explicando cómo el estado de bienestar hace que las personas alteren enormemente su preferencia temporal, cambien las costumbres, se vuelvan, digamos, gente despreocupada del futuro, gente que pasa a vivir al momento, gente que no se preocupa, pues, por formarse, por ejemplo, no se preocupa por ahorrar, porque ya me darán, ¿por qué voy a ahorrar yo nada ahora? Es decir, ¿por qué no voy a gastar todo el dinero que tengo ahorrado esta tarde si tal? Rajoy o Zapatero me van a dar una paga. Estoy pobre, cuando sea yo, ¿por qué no voy a gastar yo? ¿Por qué voy a preocuparme por mi salud si el Estado me va a cuidar, hago lo que haga yo? Es decir, no tengo ningún tipo de preferencia temporal. Es un libro que a mí siempre me fascinó una imagen que tiene, que es que salen allí, el mismo barrio, en Inglaterra, años 50. Se ven los chicos de los años 50 y 40 con corbata, niños de 12 años, con corbata, con su pelo corto, bien cuidados, como explicaba yo ayer, con sus libros de Guillermo allí leyendo, sentados allí tranquilamente, leyendo cosas por el estilo. Repito, era de los pueblos más civilizados de la tierra, dice Bartolomé. Pueblos absolutamente educados, pulcros, una pulcritud absoluta en los deportes, en toda una caballerosidad, cosas por el estilo. Bien, saca la misma foto en 2010. Mismos chicos de 12 años, unos sudaderos así, los chicos, así, así. La foto no la puede expresar lo que hago yo ahora, es solo el mismo barrio, es el mismo sitio, es decir, no cambió la ciudad, es una ciudad pequeña de Inglaterra que saca las fotos, Welfare State, we are in, allí. ¿No? Y va explicando por qué este tipo de costumbres llevan a fracaso escolar, da igual que tengas que, si tienes que pagar la segunda matrícula, que más te da. Si no te cuesta dinero suspender, el Estado te da, y aún por encima, normalmente
creo, y se puede discutir, te pone refuerzos positivos, te pone incentivos a incentivos. Si no tienes trabajo ya te darán una paga. Si llevas conductas, por ejemplo, el viejo debate sobre si subvencionar, que dijo Thatcher, si subvencionar o no pues los embarazos extramatrimoniales, ¿no? Es decir, claro, si te pagan por tener un hijo, ¿qué hacían muchas chicas, sobre todo de los estratos sociales, digamos, con una preferencia temporal más alta? Pues quedaban embarazadas para tener una paga y con uno solo no llegaba. Tenían dos, porque así se indicaban las pagas y les daba para mantenerse sin trabajar. Eso a lo mejor en las clases medias no se pensaba, pero en las clases o en los sectores que están bordeando eso, que están bordeando, digamos, los estratos más deprimidos, que ven que de repente, con 16 años sin trabajar, te dan una paga a lo mejor de 1.000 euros equivalentes al año, pues bueno, mucha gente se dejaba llevar. Además, obviamente no se casaba o no establecía una relación estable porque se casaba perdía la paga. Estabas pagando precisamente por tener conductas moralmente, para mí, nada que decir. Ahora, económicamente, desastrosas. Desastrosas. ¿No? Porque incentivas eso, se puede discutir después. Ahora, moralmente, cada uno haga lo que quiera. No sé si es bueno o no subvencionar este tipo de conductas. Es otro debate que digo que, desde luego, económicamente no parece ser la mejor de las costumbres, las economías. Pero además, tiene una serie de elementos políticos. Por ejemplo, crea rehenes del Estado. Ahora de repente tienes 8 millones de pensionistas, tienes de repente 10 millones de personas votando por status quo. Y si ahora decimos que de cambiar una sociedad, ya ni Ancapia, ni así, ni Freeland, ni la isla esta de Patty Friedman, que quiere hacer en medio del océano. Ya una cosita minarquista, así, ya ni del 5, del 20%, o sea, de hacer un Estado así antiguo. Tendría de repente 10 millones de personas en contra. 10 millones de pensionistas más varios millones de enfermos. ¿Quién va a cuidar de esto? Quieres gente que te protege el status quo y te protege el actual Estado. Y de forma democrática, de forma tal, te plantea un problema de legitimación enorme. Y un problema que te dificulta cualquier reforma. Si ahora sí, bueno, queremos hacer una, ya repito, nada de Ancapia, una cosa así, incluso las que proponen algún así, el PP a veces, reducir el Estado y estas cosas así, ¿no? Ya sin entrar en cosas de estas, aligerar la carga del Estado, ya solo es, lo hace imposible.